Bienvenidos a un módulo de discipulado más. Hoy estaremos iniciando con el quinto video de esta serie que hemos denominado módulos de discipulado. Y es que la intención nuestra en Visión de Fe es que usted pueda crecer, y el objetivo principal de estos videos que hemos denominado módulos de discipulado es que usted pueda tener una ayuda en su lectura bíblica. Sabemos que la Biblia está compuesta de Génesis a Apocalipsis, y queremos llegar para hablar del Evangelio, que es la revelación de lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Y entonces en estos videos nos hemos ido dedicando a dar algunas herramientas. Hemos atravesado ya un poquito lo de Génesis, la historia de Abraham un poquito, y hemos dado como unos saltos muy grandes, pero permítame sugerirle que este estudio lo pueda acompañar también de las porciones semanales, que son estudios que estamos dando en nuestra iglesia, tanto en los canales de YouTube como en Facebook, en nuestro canal. Y usted puede ahí ir teniendo más una profundidad de lo que se va enseñando y en estos primeros 5 libros de la Biblia. Y bueno, la historia la estamos resumiendo acá con el propósito también de cuando lleguemos a estudiar el Nuevo Testamento, el Evangelio, pues que usted también tenga este contexto. Y es que actualmente, cuando este video está siendo grabado, hemos estudiado ya toda la carta de Gálatas y llevamos más de 28 estudios del Evangelio de Marcos. Y como queremos discipular a la manera de Jesús y con el contexto de la raíz hebrea con la cual esto fue escrito. Y permítame hacerle una acotación antes de empezar el tema. Permítame decirle que se ha pensado que la iglesia como organización fue algo que existió desde Pedro, desde Juan, desde los apóstoles. Pero nosotros refutamos esto por 2 razones. En primer lugar, porque cuando leemos la Biblia en griego, nos vamos a dar cuenta de que la iglesia o congregación del Señor estaba desde Génesis. Fue una promesa que Dios le dio a Abraham, y que ya en Éxodo es una realidad cuando Moisés tiene la congregación del pueblo del Señor. Esta es la misma idea, para no caer en una teología de reemplazo que luego la iglesia viene a sustituir al pueblo de Israel. Y la segunda razón por la cual nosotros también enfatizamos esto, para tratarlo de ver desde su raíz, es pensar en que como una organización universal, la iglesia del siglo IV es cuando más o menos empieza a cobrar ya los matices políticos y universales que llegó a cobrar. Pero antes de esto decimos que lo que hubo fue una revelación de Jesús, primero que nada, siglo I, y luego a sus primeros apóstoles o enviados, quienes se dieron a la tarea de escribir el Evangelio que nos ha llegado, ¿verdad? Y que precisamente los que les sucedieron a ellos, algunos conocidos como los padres apostólicos, gente que se puede tener escritos de ellos desde el siglo II, ellos a su vez hablaron, nunca sentando un precedente de alguna manera religioso como estructural, sino comentaron las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Entonces la estructura como tal de organización, que luego ya tener el dominio que llegó a tener, esto no es sino hasta después de Constantino, cuando ya empiezan por medio de los concilios a tratar de descifrar qué es lo que es el cristianismo. Y allí sí Roma, la congregación de Roma, tuvo muchísima injerencia. Y bueno, ya estudiaremos un poco de esa historia más adelante, pero lo que estoy tratando de decirle es que queremos ayudarle con este contexto histórico, para que cuando usted vaya a la lectura de la Escritura, usted pueda de alguna manera estar consciente de que hay muchas maneras de leer la Biblia, pero la mejor es
cómo fue escrita, para quiénes fue escrita y que sigamos ese proceso de aprendizaje. Así que con esto en mente, vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú permites que lleguemos a un estudio más de estos módulos de discipulado para convertirnos en personas más cercanas a lo que tú dijiste, a lo que tú estableciste en tu palabra. Ayúdanos a conectar lo que hoy tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, hoy veremos el estudio número 5 y empezamos a ver lo que es la casa de Judá. Solo recordar, para tener el contexto, siempre me gusta generar un poquito de contexto, que vimos que el pueblo de Dios recibió el nombre de Israel y este pueblo incluiría tanto a los descendientes físicos de Abraham como a los gentiles que Dios santificaría de entre las naciones. Y es ahí donde nosotros entramos. Con esta mentalidad es necesario leer el capítulo 19 de Éxodo, versículo 3, que dice: y Moisés subió a Dios y Adonai lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Hacemos la referencia entonces que la casa de Jacob se refiere a los descendientes físicos, mientras que los hijos de Israel se refiere a los herederos, es decir, a los que iban a ser adoptados, los descendientes no físicos y que entrarían en este pueblo. El versículo 4 sigue diciendo: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo os tomé, esta es la Reina Valera antigua, sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, es decir, mi testamento, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentiles santos. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces recordar aquí que primero esto está en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Pero entender que nosotros, los gentiles que hemos entrado al pueblo, tenemos los mismos derechos y también las mismas obligaciones de Israel. Entonces, para leer esto y para entenderlo, hoy entramos al tema de la casa de Judá, que realmente es la que la Biblia más detalla, y por eso es que vamos a dedicarle un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, conectar cuáles son los componentes históricos que rodean esta casa de Judá y recordar que en tiempos del hijo de Salomón, Roboam, recordará usted, eso está narrado tanto en el libro Primero de Reyes como también en Crónicas. Al final del primer libro de Crónicas me parece que es, o muy bien al inicio del segundo, no tengo el dato en mente ahorita, como Roboam, por un mal consejo de las personas que eran de su misma edad, pierde las tribus del norte, y Jeroboam, lo veíamos en el estudio pasado, pues toma el precedente. A partir de ahí, entonces, decir que este reino del sur, que quedó a las órdenes de Roboam y que tuvo reyes muy buenos, algunos no tan buenos y reyes muy malos, se quedaron en el sur. Se quedaron en el sur y desde el año más o menos 900 hasta el 586, pues mantienen el contexto, el idioma, mantienen de alguna manera algún temor a Dios que es expresado por muchos de ellos, muchos de sus reyes. Los levitas, incluso, que vivían en las tribus del norte, se mudan a vivir a las tribus del sur, y fueron dos tribus, para ser exactos: Judá, la tribu de Judá, y la tribu de Benjamín, donde estaba Jerusalén. Y este conglomerado llegó a conocerse como Judá nada más, pero es importante saber que también incluía a la tribu de Benjamín. De tal manera que
el nombre judío ya tiene varias formas de entenderse en la Biblia. En primer lugar, y lo digo hasta este momento histórico, en primer lugar, Judá es el patriarca, hijo de Jacob. En segundo lugar, un judío es un hijo de Judá. En tercer lugar, un descendiente físico de la tribu de Judá. En tercer lugar, llega a conocerse Judá o judío también al benjaminita que se ha quedado en el reino de Sur. Finalmente, después de algunos reyes buenos y varios reyes malos, el reino del Sur, el reino de Judá, enfrenta el destierro. Esto es algo que usted puede leer en Jeremías, especialmente en Lamentaciones, cómo fue, y también lo narran Reyes y Crónicas. Pero en el año 586, antes de la era común, Nabucodonosor y sus ejércitos llegan, capturan al último rey que se conocía como Sedequías, y este rey pues le sacan sus ojos, asesinan a sus hijos frente a él y se lleva cautivo al remanente. Han habido 2 cautiverios más, 10 años antes y algunos años antes, cuando por ejemplo Daniel es exilado a Babilonia, y Babilonia, como el imperio que es, pues toma a todo Judá, dejando casi que exclusivamente a la gente más pobre del país, sin la capacidad de autogobernarse, sin la capacidad de organizarse. Se quedan, pero al final tienen un problema y se mudan a Egipto. Así que la tierra descansa a partir del 586, cuando se da el exilio de los 70 años. ¿Cuál fue la razón del exilio? Pues obviamente sabemos que es el pecado, especialmente el pecado de la idolatría, pero a mí me pareció importante como dato alterno para hacernos ver que Dios es muy consecuente con su palabra, que Él no cambia su palabra, que si muchas veces no vemos una consecuencia inmediata, esto tiene que ver con la gracia y nosotros lo tomamos como que un permiso para portarnos mal. Veamos qué pasó. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Dice así: repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Si usted ha visto algún otro estudio mío, recordará que nosotros no vemos a Dios como una persona desquiciada, fúrica, que pierda los estribos cuando hablamos del enojo, sino que la Biblia nos da una fotografía un poquito distinta. A Dios se le calentó la nariz, dice. Es decir, le dio la alergia que lo movió a la acción. Y esto fue lo que ocurrió con estas personas. Versículo 17. El Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. Imaginen la escena. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. Versículo 18. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes, pequeños que se usaban en el templo de Dios y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Versículo 19. Luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Y aquí es importante señalar que cuando el templo cae y es destruido, algo impensable en la mente del Judá, del benjaminita. ¿Por qué? Porque el templo representaba
el lugar de habitación de Dios, era el lugar donde se iba a pedir perdón, era el lugar de la reconciliación, era el lugar del cielo en la tierra, la conexión que esta gente hacía con Dios. Y que ellos pensaron que a pesar de su mal comportamiento, Dios nunca iba a llegar a tomar esta acción. De todas maneras, cuando pasa, ellos son los primeros sorprendidos. Y algo de esto nos narra Jeremías. Pero lo que sucede es que todavía faltaba que viniera el segundo templo, y luego todavía faltara que viniera el que es mayor que el templo. Nos referimos a su majestad Jesús el Mesías. Pero seguimos leyendo. Versículo 20. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Y aquí pasan algunos años. Esto se narra mejor en el libro del profeta Daniel, que veremos aparte porque él también trae mucha información que nos ayuda a interpretar no solo la Biblia, sino el Evangelio también. Y por eso, pero yo quiero hacer una conexión especial con usted acá. Versículo 21. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. Jeremías lo había estado prediciendo. Y luego dice, la tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal y como el Señor lo había predicho. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer o que tenemos que hacernos aquí es ¿por qué 70 años de exilio? Y la respuesta es porque el mandamiento que ellos habían quebrado era el de dejar que la tierra tuviera su año de jubileo. Y cuando se cumplieron el número de años que se quebrantaba este mandamiento, no es el año del jubileo, es el año del descanso. Cuando se cumplieron, Dios entonces se tomó un año por cada año no cumplido, y eso también lo dice la Escritura. Eso está en el libro de Segundo de Reyes. Entonces vemos que Dios les saca primero para hacerles llegar las consecuencias de su pecado, pero también para hacer cumplir su palabra, que él había dicho que la tierra tenía que tener el descanso, el tiempo de descanso que él le había pedido. Y entonces hasta este momento histórico, 586, hemos visto las vivencias de los primeros 5 libros de Génesis, de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hemos visto las vivencias de Josué, ha pasado Job, Jueces, por supuesto, también ya ha pasado, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes y los 2 libros de Crónicas, aunque algunos de estos fueron escritos posterior al destierro porque se mantuvo una tradición oral que luego fue registrada. Pero las vivencias han ocurrido. Hemos visto que ya está el canon de los salmos, aunque es Esdras y algunos otros que también llegan a componer los salmos, también los proverbios de Salomón, algunos profetas como Isaías, que ya vivió en el año 740 antes de la era común, Jeremías, que es partícipe de estos hechos, que él es uno de los que los registra. Y luego se da ese periodo intertestamentario en donde empiezan a escribirse, no quise decir intertestamentario, sino quise decir posexílico, después del exilio, en donde se escriben libros como Daniel, que habló de los 70 años de exilio, también Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras, Nehemías y Esther. Y entonces eso es lo que sucede con las tribus del sur. Pero quiero enfatizar entonces en ellos, porque cuando Jesús viene, que es el punto central de todos estos estudios, es llegar a Jesús, es entender a Jesús, es conocer a Jesús en su elemento, es conocer a Jesús en su contexto. Cuando Él llega, Jesús llega a una comunidad judía del primer siglo,
que ha sufrido algunos cambios. Estos cambios empiezan a verse registrados especialmente en dos escritos, Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. Cuando cercano al 520 a.C., Ciro, emperador del imperio medo-persa, da la orden de que Judá puede regresar, no todos las familias que habían permanecido ya más de 70, 80, 90 años en Babilonia y en las naciones de alrededor, no todos regresaron. Muchos regresaron, pero algunos no regresaron. Se habla de que hubo una comunidad muy fuerte judía en Babilonia, y los sabios del oriente que se registran en el Evangelio probablemente se refieren a sabios de la comunidad judía que permanecieron ahí, y es allí donde también se escribe quizás el libro más importante para el judaísmo. Ahora sí, estoy hablando como religión, estoy hablando como raza. Me refiero al Talmud, a lo que se conoce como el Talmud de Babilonia, que es una recopilación de muchos escritos que no voy a entrar aquí ahora, pero lo digo en función del énfasis, de hacer énfasis que la comunidad judía que empezó ahí en el 586 antes del Mesías estuvo mucho tiempo después, y sabemos de algunos judíos que incluso antes de que la revolución de Irán tomara lugar, todavía vivían en lugares como Teherán, como Bagdad, ¿verdad? Pero bueno, ese no es mi tema. Así que, ¿qué sucedió cuando Ciro da esta orden de hacer volver al pueblo? Bueno, en primer lugar, se ha perdido el idioma. Este es un aspecto muy significativo. Ellos se fueron hablando hebreo y regresan hablando el arameo. Es como una familia que emigra a cualquier país que no hable castellano, una familia guatemalteca. Quizás los padres mantendrán el castellano en una generación, pero es muy difícil que los hijos lo mantengan de la misma manera, y casi imposible que los nietos lo mantengan. Se lo digo habiendo emigrado y viviendo esta experiencia. El idioma nuevo, el idioma del país a donde se va, llega a ser el idioma de los descendientes. Pero esto representa un problema en primer lugar porque la revelación fue entregada en hebreo, pero ahora esta gente no habla hebreo, habla arameo. Y sí, el arameo es un idioma parecido al hebreo, pero no es igual. Y es un idioma que pienso ocurre dentro de los planes de Dios, porque este idioma permite al que regresa, al judío que regresa, incluso llegando a los tiempos de nuestro Señor, hacer mucha teología. Jesús se comunicó en arameo. El idioma de Jesús era el arameo. ¿Por qué no el hebreo? Porque los de su raza lo habían perdido 500 años antes de que Él viniera. Y el hebreo se quedó como una especie de idioma para la liturgia, el idioma que se leía en las sinagogas, el idioma que hablaban solamente las personas que se habían dedicado a estudiar la escritura. Pero el judío común del primer siglo y de 4 siglos, 5, quizás 6 siglos después, 4 antes de Jesús, 2, 3 después, su idioma natal era el arameo. Entonces, estos dos personajes, Nehemías se encarga de traer una seguridad política más o menos, y Esdras una seguridad espiritual, religiosa. Ellos empiezan a regular el servicio a Dios. El pueblo se va, están 70 años fuera, regresan y no saben qué hacer. ¿Cómo van a adorar a ellos, a Dios? ¿Cómo saben cómo comportarse en la tierra que Dios les ha dado? Bueno, Esdras empieza a regular. De hecho, se le atribuye a él, por ejemplo, haber sido quien divide la escritura en las porciones que hasta el día de hoy se lee durante cada sábado en todo el año. Se le atribuye a Esdras. Pero
empieza a ocurrir un fenómeno. Como las personas no hablan hebreo, empiezan a surgir lo que se conocen como las primeras traducciones de la Biblia al arameo. No se da como un trabajo organizado, teológico, sino debido a las necesidades que se tienen, poco a poco empiezan a aparecer partes de Génesis o Crónicas o Proverbios y se traducían pequeños espacios. Estas traducciones reciben el nombre singular de Targum o plural de Targumim. Targumim. Entonces, viene alguien y toma el texto en hebreo, que sí habla hebreo, y lo traduce al arameo. Y al traducir al arameo, esto le llamó Targum. Yo conozco dos que son muy famosos, el Targum de Jonatán y el Targum de Ónkelos, aunque son mucho después de Esdras y Nehemías. Pero estos Targumim que empiezan a aparecer tienen una característica distinta de cualquier traducción. También traen interpretación. Y esto es importantísimo porque esta palabra, que dicho sea de paso, era oral, ¿verdad? Había alguien que hablaba hebreo, leía el texto y lo traducía. Poco a poco se empiezan a escribir. A eso se le considera como Targumim. Tomó su lugar especialmente en la sinagoga, que empezó unos 250 años antes de Jesús. La sinagoga tiene una asociación dentro de la fe cristiana, tiene la asociación de que es una organización o una palabra judía. La palabra sinagoga es una palabra griega y es un concepto griego. En hebreo serían Beit Knesset, o casa de reunión, casa de estudio, pero se la asoció en los últimos 2000 años con la reunión judía. Solo decir que la palabra sinagoga y la palabra eclesía, por lo menos en el primer siglo, estas eran palabras sinónimas, ¿verdad? Esto también es importante porque si no vemos una separación donde no lo había y que ya se quedó como una idea distinta. Pero bueno, en tiempos de Jesús, entonces el servicio de la sinagoga, para reconectarlo con el tema del Targum, sería la siguiente. En primer lugar, se empezaba con una oración, la oración del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y se decía hasta el versículo 10 del capítulo 6, me parece, de Deuteronomio. Es la oración de escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, o el Señor es uno, y estas palabras las pondrás, las guardarás, las pondrás en los dinteles, etcétera, etcétera. Luego de esta oración, entonces se procedía a leer el texto en hebreo. Y como hemos dicho, que se atribuyó a Esdras, porque no se podía leer, porque cuál era la mejor forma de hacerlo, pues se ideó. Hubo dos ideas, y la primera idea era leerlo en un año, darle la vuelta en un año, y la otra idea era darle la vuelta en 3 años. Entonces lo que hacía es que se leía una porción de la Torá o de los primeros 5 libros de Moisés, dependiendo del orden. Estas porciones empiezan justo un Shabbat después del el día octavo, el Shemini Atzeret. Es ahí donde se empieza la lectura con la primera porción, que se llama Bereshit, es decir, Génesis. Y entonces empieza una lectura que da la vuelta en un año. La otra forma de hacerla no la conozco mucho, porque la gran mayoría lo hace como yo se los digo. Y de hecho aquí en Visión de Fe pues estamos llevando el mismo orden para ser consecuentes con cómo Jesús y los apóstoles pidieron que se enseñara la Escritura. Ahora, ¿qué sucedía? Inmediatamente de que se leía el texto de la Torá o del Pentateuco, entonces alguien pasaba o a traducirlo, un traductor oral,
Y eso es lo que se empezó a conocer como el Targum. La persona leía y el que venía después lo traducía. Eso es el Targum, que dicho sea de paso, se convirtió en la Biblia que se leyó en los tiempos del siglo I. La Biblia del Señor probablemente era en arameo y que fue recopilada de esa lectura que se daba en cada Shabbat. Ahora, decir dos cosas. Es muy probable que cuando esto se empieza a recopilar por escrito, la traducción, me refiero de quien sí sabe hebreo, del texto del Pentateuco, es lo que se empieza a conocer como los Targumim. Se registran escritos y se quedan ahí escritos. Aunque sí sé que Onkelos, por ejemplo, que fue un gentil, fue un converso, él sí hizo toda la traducción al arameo del texto hebreo. La otra idea, la otra cosa que también quiero decir es que hubo un tiempo en donde los griegos, cuando estaban oprimiendo a Israel, prohíben la lectura de la Torá. Entonces, ¿qué hizo el judeano, qué hizo el judío? Empezó a leer a los profetas. Y esto se llegó a conocer como la Haftará. Entonces, la palabra Haftará y la Torá son palabras que denotan la lectura que se hacen todos los Shabbat hasta el día de hoy. Se lee la porción de la semana y se lee la porción de los profetas, que de alguna manera funcionaba como una especie de espejo de lo que se estaba diciendo en el Pentateuco. Y para terminar, lo que ocurría en una sinagoga es que el maestro rabino se levantaba y daba un mensaje de interpretación de esto en arameo. Y esta es la razón por la que ellos, cuando iban a la sinagoga, pasaban muchísimo tiempo, casi que todo el día ahí, porque el estudio era muy serio. Algo de esto he compartido en el estudio 29 de Marcos. Si usted quiere expandir un poquito más, está allí bien. Entonces se cierra el canon de la Biblia hebrea. ¿Y quién es el encargado de hacer esto? Es Esdras. Esdras es la persona que cierra el canon, con la excepción de 2 libros, o 3 quizás. El libro de Malaquías, porque no se había escrito, el libro de Esther, que tampoco se había escrito, y probablemente el libro de Zacarías, que todavía no estaría escrito. Pero todos los demás libros es Esdras quien, guiado por Dios, lleva y dice: la Biblia hebrea es esta. Un ejemplo de cómo el Targum funcionó, por ejemplo, en el Evangelio, en tiempos de Jesús. Le invito a leer Juan 7:37 conmigo, que dice así: el último día del festival, el más importante, se está hablando de la fiesta de Sukkot, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir a mí y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Nuevamente enfatizo lo que Jesús dijo, que las Escrituras habían dicho: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Si usted encuentra un libro que diga esto en el Antiguo Testamento, yo lo voy a felicitar, porque no hay libro alguno que lo diga, o lo voy a acusar de mentiroso quizás. Pero lo que sí tenemos que entender es que el Targum de Cantares sí lo dice así, porque la cosmovisión aquí era que el altar tomaba un nombre distinto, y entonces Jesús lo que está citando es la connotación, la conexión del altar con el agua viva. Y eso está literalmente en un Targum. La interpretación de Jesús, de Pablo y de la mayoría de los escritores, bueno, no de la mayoría, perdón, de todos los escritores del Nuevo Testamento, estaba influida en los Targum, en los Targumim. Por supuesto, el texto hebreo como base, pero el Targum
trayendo una explicación al punto. Otro ejemplo, y este será el último ejemplo que veremos hoy, el punto donde despediremos este estudio. Le invito a ver Génesis capítulo 22, versículo 13, a donde dice: entonces alzó sus ojos Abraham y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en una mata por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto es muy importante. Esta es la historia que se conoce como la atadura de Isaac. Isaac está atado, su padre está a punto de sacrificarlo. Hay mucho contenido aquí, pero no quiero entrar a ese contenido porque no es este mi propósito. Le invito a ver la porción semanal. Pero cuando Abraham está a punto de matarlo, dice la Biblia que vino la voz y le dijo: detente, detén tu mano. Y entonces Abraham se detuvo, y es cuando alzó sus ojos y vio. El Targum dice: y miró y vio al cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Targum ya interpreta que esta es una especie de cordero que da la vida. Se refiere a Jesús mismo. Y por eso es que fue muy fácil interpretar para los primeros creyentes a Jesús en todo el Antiguo Testamento, porque el Targum se los presentaba de una forma muy, pero muy hermosa. Esto no está disponible ni en inglés ni en castellano, sino que hay que incursionar en las lenguas, pero que usted sepa que está allí. Por eso es que Jesús en Juan 8:56 dice: Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Esto querría decir, o quiere decir, que Jesús les está diciendo: miren, Abraham lo vio, porque el Targum lo está señalando y ellos lo pueden ver ahí, pero no lo entienden. Así que el Targum era la Biblia que Jesús conocía, y también decir que mucho del contexto teológico, muchos de los nombres, mucho del metalenguaje. ¿Qué es el metalenguaje? Es el nombre teológico que reciben ciertas cosas que cuando las leemos en el Nuevo Testamento no tienen sentido. Hay muchísimos ejemplos. Dios, Señor, Padre, el Hijo, el reino de los cielos. Todo esto forma parte de un metalenguaje que era común y que seguramente lo veremos en un estudio más adelante. Pero que usted sepa que hay mucho por descubrir, y yo le invito a descubrirlo con nosotros. Le agradezco por sintonizarnos y lo invito a no perderse el siguiente estudio. Ya entramos un poquito a ver a Daniel y a las bestias de Daniel, para que usted vaya teniendo en mente cómo vamos a estar. Lo bendigo y le agradezco por su atención. Nos vemos a la próxima.